Hola, muy buenos días a todas y todos. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Psicología, actualmente cursando segundo semestre. Mi nombre es Guillermo Vera y junto a mis compañeros Edgar Pérez, Diego Pérez y Sulamita Velasco les vamos a hablar sobre un tema que es de sumamente importancia, pero que muchas veces se silencia. Este problema afecta profundamente la salud mental y emocional de quienes lo viven. Se trata de un tipo de violencia que ocurre dentro de un espacio que debería ser seguro, la universidad. En esta cápsula abordaremos el impacto que tiene la violencia ejercida por algunos docentes sobre los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos Plantel Santo Tomás. Todo esto lo hacemos con el objetivo de visibilizar, concientizar y reflexionar colectivamente sobre esta problemática, porque callarlo también resulta perpetuarlo. Primero, es necesario preguntarnos, ¿qué entendemos por violencia? La violencia puede definirse como toda acción u omisión intencionada que busca causar daño físico, psicológico, emocional o social a otra persona. Va mucho más allá del golpe físico, puede ser silenciosa, cotidiana e incluso normalizada. Cuando esta violencia se da en el espacio educativo, particularmente de parte de un docente hacia un alumno, hablamos de violencia académica. Esto incluye situaciones como el uso del poder para intimidar, manipular, controlar, castigar o humillar a los estudiantes. Y aunque a veces pase desapercibida o sea justificada bajo frases como es parte de la formación o así aprendemos disciplina, no deja de ser violencia. Esta violencia, aunque no siempre deja marcas visibles, sí deja huellas emocionales profundas, baja autoestima, ansiedad, bloqueo académico, abandono escolar e incluso trastornos más graves si no se detectan y atienden a tiempo. Ahora bien, es importante entender que la violencia no siempre se presenta de forma directa o evidente. Existen distintas maneras en las que puede manifestarse y conocerlas nos permite identificarlas y detenerlas. Violencia verbal. Esta ocurre cuando un docente grita, insulta, ridiculiza o usa un lenguaje ofensivo con sus estudiantes. Por ejemplo, cuando un profesor le grita a un alumno por no responder correctamente o por no entender algo. Incluso si no hay insultos, el simple hecho de alzar la voz de forma agresiva ya es una forma de violencia. Violencia física. Aunque es menos común en las universidades, sí puede presentarse en forma de empujones, manotazos, jaloneos o cualquier otro tipo de contacto físico sin consentimiento. Este tipo de violencia suele estar más oculta, pero eso no significa que no exista. Violencia psicológica. Esta es quizás la más silenciosa, pero también la más frecuente. Se manifiesta a través de amenazas, chantajes, intimidaciones o manipulaciones emocionales. Un ejemplo sería cuando un docente agrede verbalmente a un alumno y luego lo amenaza con reprobarlo si se atreve a denunciar la situación. Ese tipo de dinámicas generan miedo y un ambiente tóxico en el aula. Este tipo de violencia, aunque no deja marcas físicas, sí deja huellas profundas en la salud mental de los estudiantes. Pueden provocar ansiedad, estrés, inseguridad y hasta depresión si no se atiende a tiempo. También hay formas de violencia relacionadas, como por ejemplo la discriminación. Esto ocurre cuando se da un trato injusto a un estudiante, pues por razones como su identidad, el género, su orientación sexual, la clase social, la religión o etnia. Y pues un ejemplo claro de esto es cuando pues se invisibiliza o se ridiculiza a los estudiantes que pertenecen a la comunidad LGBTIQ y más. Y o por ejemplo cuando se les cuestiona su identidad frente a un grupo. En el caso del acoso sexual, pues incluye comentarios sugestivos, miradas incómodas, insinuaciones o tocamientos pues no deseados. En el contexto pues universitario, este tipo de acoso es especialmente grave por la relación de poder que existe entre el docente y el alumno. Y en la violencia académica, pues aquí se incluyen prácticas como las evaluaciones injustas, el sabotaje hacia los trabajos de los alumnos, la negación de las asesorías, humillaciones públicas. Un ejemplo de esto es cuando un estudiante tiene dificultades para expresarse en público y el docente lo expone intencionalmente para ridiculizar al alumno. Y pues estas conductas, lejos de formar la integridad de la persona, pues las lastiman, las alejan,
alejan las metas, alejan a los alumnos del aprendizaje y generan miedo, generan un miedo y no un respeto. A estas alturas vale la pena detenernos y hacernos una pregunta sumamente importante. ¿Cuántos estudiantes hemos normalizado estas conductas pensando que es parte del proceso o que así es la universidad? La verdad es que nunca debería ser así. Una institución educativa debe ser un espacio de crecimiento, de seguridad, de libertad para aprender y equivocarse sin miedo a ser violentado. Sabemos conscientemente que no todos los docentes actúan de esta manera. Hay muchos que trabajan con ética, respeto y vocación, pero también es cierto que hay quienes abusan de su autoridad y su conducta. Todo esto debe ser visibilizado, cuestionado y sobre todo sancionado. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Reconocer que existe. La violencia académica no es un invento ni una exageración, es una realidad. Romper el silencio. Callar solo fortalece al agresor. Hablar, aunque dé miedo, es el primer paso para detener el ciclo. Buscar apoyo. Las universidades deben contar con un protocolo de atención psicológica para atender estos casos. Educar con empatía. Como futuros psicólogos, tenemos la responsabilidad de fomentar espacios seguros, empáticos y libres de violencia. También podemos hablar de lo que sí podemos hacer como estudiantes frente a estas situaciones. Uno de los pasos más importantes es reconocer la violencia. La violencia existe, incluso cuando viene disfrazada de disciplina o autoridad académica. Otro punto clave es romper el silencio. Muchas veces callamos por miedo a represalias o pensar que así son las cosas, pero hablar y compartir lo que vivimos o vimos y buscar apoyo es una forma de resistencia y protección. Además de esto, es esencial generar redes de apoyo entre compañeros. Cuando alguien está siendo víctima de violencia, no debe sentirse solo. Escuchar, acompañar y validar lo que esa persona siente es tan importante como denunciar. Y sobre todo, debemos recordar que el respeto no se exige ni con gritos ni generando miedo. El respeto se construye desde el ejemplo, desde la empatía y desde la humanidad. En resumen, la violencia docente no es solo un problema individual, es un problema estructural, y si queremos formar profesionales de la salud mental capaces de cuidar a otros, pues primero debemos nosotros garantizar que su formación se desarrolle en espacios libres de todo este abuso. Finalmente, para concluir, queremos invitarte, sí a ti, a reflexionar. ¿Tu aula es un lugar donde puedes ser tú mismo sin miedo? ¿Tus profesores te inspiran o te intimidan? La educación es un derecho, no un privilegio, y debe vivirse sin miedo, sin humillación y sin violencia. Hablemos, actuemos y transformemos la universidad en el espacio seguro que todos y todas merecemos, porque levantar la voz también es una forma de sanar. Gracias por escucharnos.